Buenas tardes, continuamos aquí con el tema de contadores, esta vez configuración con el uso del lenguaje HDL. Entonces en el libro de sistemas digitales vamos a mirar el tema con no tanto énfasis, ¿no? Este es el texto de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Entonces, la descripción del lenguaje lo encuentran en este capítulo del libro, contadores básicos mediante el uso de HDL. Aquí vemos la presentación o la descripción de estado en HDL. Entonces vemos un contador módulo 5, la configuración de sus entradas, salidas, la programación en este tipo de lenguaje. Entonces de nuevo recalco, si quieren hacer énfasis en este tema, pues en el libro está la explicación, ¿no? Por este lado continúa. La continuación de la configuración en este lenguaje. Por otro lado, esta es la forma de configuración en VHDL del contador módulo 5. Entonces ahí tenemos más sobre el tema de la configuración en estos lenguajes. Entonces son lenguajes de programación. Descripción del comportamiento de un contador en VHDL. Ahí está señalado. Y también hace referencia a la simulación de contadores, las ondas de comportamiento de reloj y las salidas de cada flip-flop. Dice ahí resultados de la simulación. Sí, ese es un tema extenso. Sí, como decíamos, es un tema extenso el de los lenguajes AHDL y VHDL. Entonces, reiteramos, si quieren hacer profundidad sobre las características y formas de configuración, en el libro está. También se ve el tema ejemplo de la secuencia de un semáforo. Por ahora vamos a seguir con registro de circuito integrado. Se clasifican por la forma de introducirle los datos para almacenarlos y la forma como salen los datos del registro. Entonces tenemos un registro pipo, entrada paralelo, salida paralelo. SISO, entrada serie, salida serie. Piso, entrada paralelo, salida serie. SIPO, entrada serie, salida paralelo. Entonces, disponibles en el mercado. Vamos a ver los registros pipo. Pueden almacenar varios bits al mismo tiempo y algunas referencias son la 74ALS174, también señalada con la letra HC. O tiene 6 bits. Entonces vamos a hacer referencia al libro de nuevo. Entonces el integrado tiene esta forma, donde vemos los datos de entrada y las correspondientes salidas 6 bits.
viene su configuración interna de esta manera. Entonces ahí detallamos el chip. Nos damos cuenta que son 6 flip-flops tipo D, donde las entradas señalamos aquí las entradas D y las salidas Q. Los datos se cargan con el pulso de reloj, ¿sí? Con una señal, o más bien con un flanco de subida, es señalada CP, ¿no? Ese pulso de reloj. La entrada MR activa en bajo es el master reset, ¿sí? Y es para restablecer o poner en cero todos los flip-flops. Este circuito se usa para transferir datos en forma síncrona, en donde los datos del puerto D pasan a el puerto Q en forma paralela. Este circuito puede cablearse para que funcione como un SISO, ¿sí? Ya vimos el SISO, ¿no? Bueno, su descripción de la sigla: entrada serie, salida serie. Listo. Entonces vamos a mirar más detalles sobre el chip. Decíamos que para que funcione esta referencia 74 ALS 174 como para que funcione SISO, entonces su forma de interconectar se hace como muestra la figura, ¿no? Entonces entrada de dato en serie, ¿sí? Sigue aquí, se carga por este lado, sigue esta y fíjense, retorna el D4 y así sucesivamente. El D4 va al Q4 y pasa al D3, el D3, Q3. Bueno, ahí se sucede la configuración SISO, y por último por el Q es la salida en serie. Entonces ahí tenemos el cableado del 74 ALS 174. Si quiero un registro de 12 bits, interconecto dos circuitos integrados de estos mismos y conecto Q0 del primero al D5 del segundo. Entonces, para que siga el funcionamiento como SISO, ¿sí? Entonces, ahí está la explicación. Conecto el Q0 del primero con el D5 del segundo chip. También tener en cuenta que se conectan en paralelo las entradas de reloj y las de reset, master reset. Seguimos aquí nuestras notas. Ahora, registro SISO, entrada serie, salida serie. Entonces cargará los datos bit por bit y se desplazarán con cada pulso de reloj por los flip-flops. De igual forma saldrán del registro. Entonces una referencia de chip correspondiente a un registro SISO es el 74ALS166 o con las letras HC.
Entonces es de 8 bits. Aquí vemos la referencia del chip. Vemos sus 8 bits. También los datos entran por la entrada, valga la redundancia, por esta entrada ser, y la salida es en QH, ¿sí? Pero también se le pueden cargar datos en paralelo de acuerdo a cómo esté configurada esta entrada, ¿no? Sí. Entonces, en 1 sería para la carga en serie y en 0 sería para la carga paralelo. Tiene entradas de datos en, ya dijimos, y los puertos AH. Las funciones síncronas de desplazamientos pueden inhibirse o deshabilitarse con esta entrada. Ya miraremos la tabla de comportamiento, o ahí se ve. O sea, con esta entrada en 1 se deshabilitan las funciones síncronas. También tenemos una entrada clear. Los registros de desplazamientos se usan a menudo para retrasar las señales digitales unos cuantos pulsos de reloj, útil en el campo de las telecomunicaciones para acople de señales. Entonces aquí tenemos la tabla de comportamiento del chip, donde estos valores X no importa. Estas son las entradas y las salidas. Entonces aquí tenemos resumido, pues, algunos de los, o señalados algunos de los puntos que acabamos de mencionar. Entonces estos son niveles bajos y altos. Este es el pulso de reloj. Esta es en paralelo el comportamiento. Y ahí vemos, ¿no? Por otro lado, tenemos la configuración interna de esta referencia de chip. Incluye también el texto, la configuración de ondas del reloj, la señal clear, la entrada ser y el comportamiento de la salida QH. Entonces ahí vemos dónde está la transferencia de datos. ¿Sí? Entonces ahí pueden analizar el comportamiento de este registro CISO, entrada serie, salida serie. Entonces aquí tenemos la explicación de funcionamiento, ¿no? Es lo que acabamos de mencionar. Entonces ahí tenemos completo el análisis de ese integrado. Listo. Registros piso. Entrada paralelo, salida serie. Entonces vemos, vamos a ver en el texto la referencia 74 HC 165. Entonces aquí la tenemos en el libro de sistemas digitales de Ronald J. Niall S. y Gregory L. Se trata de un registro de 8 bits. Tiene además una entrada de datos en serie de 5. ¿Sí? Y
y la de datos en paralelo señalados P0 a P7. Por tanto, cuenta con 8 flip-flops. Las salidas Q7 y Q-7. Además, la entrada CP para reloj, ¿sí? Y esta entrada CP in para deshabilitar o inhibir el reloj. Esta otra entrada hace referencia o es para el desplazamiento serie o carga paralelo. También se muestra la tabla de comportamiento. Estas son las entradas y esta es la operación. Entonces ahí se ve. Bueno, aquí especifican los niveles altos, bajos, no importa. Y el pulso activo, positivo del flanco del reloj. O de esta señal, ¿no? Entonces, ahí tenemos el registro, ahí tenemos el comportamiento del integrado 74HC 165. Y vemos, bueno, ahí están los comentarios que ya habíamos señalado, escrito en las notas. Este es el comportamiento de las diferentes señales de entrada frente a las salidas, ¿no? De ese circuito integrado 74HC 165. Entonces, un registro piso, entrada paralelo, salida serie. Seguimos registro SIPO, entrada serie, salida paralelo. Corresponde a la serie o a la referencia 74 ALS 164. De nuevo con el texto, sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Aquí tenemos el chip, el integrado, su configuración interna de 8 flip-flops, por tanto 8 bits. El desplazamiento se da con cada pulso de reloj y tenemos la entrada master reset que vuelve todo a cero. Aquí tenemos señalado un pequeño ejemplo del comportamiento del circuito SIPO 74 ALS 164 cableado de esta manera. Entonces miramos el conteo número de pulsos de entrada y la forma como cuenta y al mismo tiempo se vuelve cíclico el conteo, o sea, después de esta cifra que es temporal, de acuerdo a esta compuerta negadora, entonces resetea el flip-flop y vuelve el conteo con cada pulso del reloj. Se recicla. Entonces es un ejemplo ahí pequeño. Bueno, ahí continuamos las notas, o vamos a las notas. En el próximo video haremos comentarios sobre otros circuitos integrados de registros. Por ahora dejamos ahí. Gracias.